Este, muchachas y muchachos, buenas noches. Eh, pues ya, ¿verdad? Buenas noches. Gracias. Bienvenidos a esta ya segunda semana de este módulo 3. Ya vamos ya avanzando, ¿verdad? Con el módulo 3. Por lo tanto, ya ahí vamos subiendo un poquitito más de nivel, esa es la idea. Para que cuando lleguemos a otros módulos ya se sientan bien cómodas y bien compenetrados con todo el asunto de lo que son procesos y calidad. Ok, este, la semana anterior vimos lo que es referente a porcentajes, ¿verdad? Como yo se los había dicho, recuerdan, ¿verdad? Que para mí era algo que en buena teoría todos deberían saber, pero me he dado cuenta con el tiempo de que no es así. Y pues bueno, ahí uno que otro ya me lo manifestó, ¿verdad? De que no sé si por confiados o porque de verdad no, no entendieron en su momento y tampoco preguntaron, pero bueno, todo eso es para que vayan tomándolo en cuenta y pues no se preocupen, y si tienen que aprender, para eso estamos y si es de cometer errores y si es de fallar, pues este es el momento de hacerlo, ¿verdad? Ahorita mientras uno está en esta situación, ¿verdad? Del proceso de aprendizaje. Ok, para esta semana tenemos ya unos temas, ya entrando más en detalle con la parte estadística, ¿verdad? Si ustedes ingresan a la plataforma, que por cierto, vamos a seguir utilizando la plataforma anterior, o sea, la anterior, la que hemos venido utilizando. Todavía, aunque ya la nueva está eh, funcionando, no está al 100%, no la tengo al 100% para poder trasladar todo. Así que creo, ¿verdad? Puede ser que me equivoque. Creo que vamos a terminar este módulo con esta plataforma y para el próximo ya inician con la otra, ¿verdad? Con la otra ustedes pueden ingresar, se supone que pueden ingresar, entonces ahí todavía tenemos chance de ir afinando esos asuntos, ¿verdad? Con la otra pueden ingresar con el mismo usuario, pero con la contraseña por defecto, que es la que se crea para que luego ustedes la cambien, que es password, ¿verdad? Pero es la A cambia por 4, la S cambia por 5 y la O cambia por un cero. ¿Ok? Esas vocales son las que cambian por un número. Vamos a ver. No sé si tienen alguna pregunta antes de entrar en detalle porque el tiempo es precioso hoy. El material de esta presentación no lo logro ver. El material de esta semana sí ya está disponible. Si depende de dónde estás conectado, si está conectado del teléfono y la conexión, pues ahí le va a tardar un poquitito en cargarla, ¿verdad? Pero sí, ya ahí está. No sé si alguna otra persona sí ya la logra ver, ¿verdad? Se supone que ya ahí tiene que estar a disposición. Control estadístico de procesos. Estoy conectado desde una laptop, pero no dice acceso Sí, yo creo que restringido al yo creo material de la semana 2. ajá, se supone que no, ya está disponible, pero puede ser que tal vez tengas algún problema con la conexión porque sí se le escucha como entrecortado, ¿verdad? Pero luego dale chance ahí, igualmente yo lo voy a ir presentando acá en la máquina para que lo puedan ver, ¿ok? Vamos a ver, me confirman si pueden ver la presentación, perdón, ahí. No los escucho, ¿sí pueden ver la presentación? ¿Sí? Correcto. Sí, ok, que nadie me dice.
aquí está lo que vamos a empezar a ver para hoy. Son, digamos, 3 subtemas. El primero que vamos a ver es referente a lo que es la ley de redondeo. ¿Okay? Vamos a ver cómo se redondea o cómo es la manera en la que nosotros tenemos que redondear. Siempre estamos con eso de que lo redondeamos, no lo redondeamos, a cuánto lo redondeamos. Bueno, existe una técnica básica y universal para aplicar el redondeo. ¿Okay? En este caso, lo primero que tenemos que saber es a cuántos decimales lo vamos a redondear. En buena teoría, yo siempre les voy a decir a ustedes a cuántos números, a cuántas cifras vamos a redondear el número. ¿Okay? En determinados casos más adelante vamos a utilizar siempre el redondeo a 2 decimales, o sea que siempre vamos a utilizar por lo menos 2 decimales, pero esto más adelante. De momento aquí vamos a ver la técnica de manera general, ¿verdad? Utilizable a cualquier cantidad de decimales, siempre y cuando sea lo requerido. La ley de redondeo son básicamente 3 reglas, estas 3 reglas que están acá. Ok, voy a leerlas una por una y luego las voy a explicar. La primera dice que siempre tenemos que situar el número que está a la par del que se va a redondear. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el número que se va a redondear? Pues es el último número que va a quedar. ¿Ok? Entonces tenemos que situar el número que está, siempre tenemos que situar el dígito que va a estar a la par de ese que se va a redondear. Y dice que si ese número es mayor a 5, esa es la primera regla, perdón, que si este número es mayor a 5, entonces el número que se va a redondear, estoy ondeando mucho, pero es para que les quede claro, debe aumentarse en un dígito. Por ejemplo, el 2,376 dice que se tiene que redondear a un decimal. O sea, si se va a redondear a un decimal, quiere decir que el 3, o sea, hasta donde está el 3, es hasta donde yo voy a redondear. Quiere decir que el 7 y el 6 los voy a quitar. Pero antes de quitarlos, yo tengo que fijarme cómo es el número que está a la par de ese 3. Porque dice que me tengo que fijar en el dígito que está situado a la par del que se va a redondear. En este caso el que se va a redondear, porque es el que va a quedar, es el 3. Pues en este caso el número que está a la par del 3 es un 7. Y la regla dice que si es mayor a 5, pues debe aumentarse en 1. Por lo tanto, este 7, antes de irse, le va a heredar un 1 al 3, porque es mayor a 5. Por lo tanto, el número va a quedar en 2,4. ¿Ok? Esa es la primera regla. Así de sencillo. Si el número que se va a ir y está a la par del que se va a redondear es mayor a 5, le hereda 1. Luego dice que la segunda regla es si el número es menor a 5. La misma historia, pero esta vez que el número en vez de ser mayor a 5 es menor a 5. O sea, el número que está situado a la par del que se va a redondear es menor a 5. Por lo tanto, entonces ese número que va a quedar, que va a permanecer ahí, va a quedar tal y como está. No se le va a hacer nada. Ni se le va a sumar, ni se le va a restar, nada. Queda exactamente igual. Por ejemplo, 1,248 a un decimal quiere decir que el 4 y el 2 se van, pero antes de irse, este 4, que es el que está a la par del que va a quedar, como es menor a 5, le va a decir al 2, no, quédese así como está, no le voy a hacer nada, y queda en 1,2. Básicamente esas son las reglas, porque la última regla es muy similar a la primera, pero dice que cuando el número es igual a 5. O sea, en este caso podríamos decir que la regla aplica cuando es 5 o mayor a 5. Ya cuando es menor a 5, o sea, del 4 para abajo, aplica la segunda regla, porque la tercera regla es casi que lo mismo que la primera. Pero aquí hablamos cuando el número es igual a 5.
Por ejemplo, tenemos 2 acá. Vamos a redondear 2,25 también a un decimal. El 5 le va a heredar 1 al 2. Entonces quedan 2,3. 4,35. Pues en este caso, el 5 le va a heredar también 1 al 3 y va a quedar 4,4. Voy a hacer aquí la salvedad porque aquí estoy utilizando punto en este último ejemplo y aquí estoy utilizando coma. Normalmente utilizo coma, pero para no hacer como mucho enredo y también ver que como separador de decimales podemos utilizar el punto, ¿verdad? Porque bueno, en calculadora se va a utilizar punto, ni modo, ¿verdad? En algunos Excel, depende de la configuración también. Pero lo normal es utilizar una coma como separador de decimales. ¿Ok? Pero bueno, como también se puede utilizar punto, ahí dejo el ejemplo. ¿Preguntas hasta acá? Profe, entonces lo que se cambia son los últimos dos dígitos. Si son menor de 5. Los últimos dos dígitos no. Se cambia el dígito que va a quedar. Por eso, digamos que ese fue el anterior, que terminaba en 76, algo así, ¿verdad? Ah, no, sí, terminaba en 76. Eso es lo que se va a cambiar. Lo que se va, o sea, lo que se va a quitar. Ajá, sí. Pero yo tengo que Lo fijarme. que se va a redondear. Exactamente. Yo tengo que fijarme en el número que está a la par del que va a permanecer. ¿Cuál es el número que va a permanecer? El 3 siempre va a El 3. permanecer, solo se quitan los otros dos. Exactamente. El que va a permanecer es el 3. Ok. Pero el 7, que es el que está a la par, es el que me va a decir cómo va a quedar ese 3. Entonces, ¿cómo quedaría eso? ¿No quedaría 2.4? Exacto, sí, aquí está 2.4. Entonces el 3 no estaría ahí. Vamos a ver si lo estoy logrando entender. Vea, el ejemplo dice 2,376 Correcto. y se redondea a 2,4. Entonces el 376 se quita. Ok, pero leamos bien el ejemplo, para no enredarnos. Leamos bien el ejemplo, todo completo. Ok, para no pasar de aquí hasta que estemos claros. Dice que este número 2,376 se va a redondear a un decimal. Ajá. Correcto, o sea, ¿cuántos decimales tengo yo en el número original? Es 76. No, ¿cuántos decimales? Tengo ¿3? 3 decimales. ¿Y cuántos tienen que Ajá. quedar? ¿Y cuántos decimales tienen que quedar? 1. 2. No, 1. 1. En este ejemplo me está diciendo que un decimal. Dice 1. ¿Ok? En este ejemplo me está diciendo que se va a redondear con un decimal. Por lo tanto, como voy a redondear a un decimal, pues el número yo tengo que quitar el 7 y el 6. Y este 3, que es el que va a quedar, en buena teoría, es el que va a quedar, yo tengo que fijarme cómo está el último número o el número que está a la par de ese 3. Pero, y como ese número que está a la par del 3 es 7, o sea mayor a 5, pues entonces al 3 se le va a aumentar un número, entonces va a quedar 2,4. Ok, ahora sí. ¿Okay? Diferente sería en el segundo, ¿verdad? Que el número que va a quedar, o sea, en el segundo también me está diciendo que a un decimal y me tengo que fijar, o sea, igual se van a ir el 4 y el 8, pero yo tengo que fijarme en el 4. Tengo que fijarme en el 4, que es el que va a decir cómo va a quedar el 2. Aquí el 7 es el que va a decir cómo quedó el 3. Aquí es el 4, ¿verdad? Porque es a un decimal. Si fuera a dos decimales, ¿verdad? Si fuera a dos decimales, como decís vos, entonces aquí el 6, no voy a entrar mucho porque ahorita vienen otros ejemplos, pero si aquí el primer ejemplo dijera que a dos decimales, pues entonces el 6 se le va a aumentar 1 al 7, entonces va a quedar 2,38. Ya no 2,4. Ok, en los primeros dos puntos se quita 1. En los primeros dos puntos. Sí, es que, bueno, no es que se quita 1, queda un decimal. Por eso sí queda 1. Exacto. Yo estoy redondeando un decimal. Parece que yo creo que alguien está queriendo entrar. Ok. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿verdad? También. Pero aquí, en esos ejemplos, dice que el redondeo es a dos decimales. ¿Ok?
Ok, ahora sí, a 2 decimales. O sea, que no importa la cantidad de decimales que existan, yo me tengo que fijar en el que está a la par del que va a redondearse, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? El que se va a redondear es el segundo decimal, ¿verdad? Porque es a 2 decimales. Pero antes de quitar el resto, yo me tengo que fijar cómo está ese número que está a la par. En este caso es el que está en rojito, ahí se los puse en rojito. El 7 es mayor a 5, en este caso al 5 le va a heredar 1. Entonces al redondear los 2 decimales me va a quedar 0,26. En este caso 1,454, pues el que se va es el 4. Okay, el 4 antes de irse le va a decir al 5 que se quede como está porque es menor a 5. Entonces el 5 no se cambia, permanece inalterado, 1,45. El último caso, bueno, los puse de ejemplo, cada ejemplo corresponde a una de las reglas que expliqué antes también. En este caso el 5 va a redondear al 8 y como es 5 o mayor a 5, pues al 8 le vamos a sumar 1 y pues queda 2,59. O sea, esta es la manera de redondear, así es como nosotros redondeamos y así es como nosotros deberemos redondear. Ok, y ojalá que les quede claro esto, y si no les queda claro, respiren, asimílenlo, y si tienen alguna pregunta, de una vez. ¿Por qué? Porque yo puedo asimilar que eso es un tema relativamente fácil, ¿verdad? Como el tema anterior, pero puede ser que tal vez algunos no lo vean así, y porque vienen algunas preguntas de esto de redondeo. Mira, me faltó una L ahí. Ok. Vamos con este segundo temita, ¿verdad? Como les dije, son 3, pero en buena teoría vemos los 3 temas de manera normal. Este tema es para el cálculo de una muestra para una población la cual deseamos que tenga un nivel de confianza. ¿Okay? Hago la aclaración, hay diferentes sistemas de muestreo, ¿verdad? Eso también va a depender mucho de cómo se establezcan los planes de muestreo, que luego más adelante vamos a ver en otros módulos, pero aquí es para niveles de confianza. ¿Qué quiere decir eso? Niveles de confianza, cuando yo establezco que mi nivel de confianza puede ser 90%, 95%, etcétera. O sea, yo establezco mi nivel de confianza en base a la cantidad de muestra que yo deseo recolectar. Ok, entonces para eso vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula la podrán ver así, ¿verdad? Mucho y todo, y muy grande, pero es muy sencilla. Y simple y sencillamente es sustituir los valores, ¿verdad? Entonces, n minúscula, pues va a querer decir que es el tamaño de muestra que nosotros vamos a obtener, y lo vamos a obtener mediante esta aplicación, que es la división de la población. O sea, siempre tenemos que saber la población. En este caso podríamos identificarlo como el lote, un lote de producción, ¿verdad? O la producción diaria, o la producción de un turno, etcétera, multiplicado por P y por Q. Esta multiplicación de P y Q es muy sencilla, ya que la tenemos arriba y la tenemos abajo. Y pues en este caso vean que P y Q vienen a significar la proporción de las características deseadas de los individuos y las características que no tienen los individuos. Entonces, como les digo, no le vean así con ojos muy grandes porque ven mucha cosa, porque van a ver que es muy sencillo. Dice que P y Q, la sumatoria de P y Q siempre va a ser 100%. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo normal, y también para
las preguntas que vienen en el examen, P y Q siempre van a significar 50% cada uno. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros multiplicamos 50% por 50%, ustedes hacen eso en sus calculadoras, me pueden informar cuánto les da. Para que vean que ya aquí esta multiplicación de P por Q, tanto arriba como abajo, ya inmediatamente la vamos a sustituir por un mismo número que todos vamos a utilizar, y en el examen lo van a aplicar de la misma manera. Pero entonces quiero que me digan cuántos de los que tienen calculadora, que supongo que todos, tienen el resultado de 50% por 50%. Hijo de pucha, pero ¿qué? No hay nadie con calculadora. Profe, creo, no me crea mucho, 0,25. ¿Cómo? 0,25. 0,25, correcto. Exactamente, 0,25. Por ahí vi que el resultado... La cuarta parte. O la cuarta parte, sí. Ya les voy a explicar. Por ahí vi que dijeron 25. No es 25. Okay. Tenemos que tener claro una cosa. Cuando multiplicamos, no sé si se los había dicho en la clase pasada, si no se los digo ahorita. Cuando multiplicamos porcentajes no es lo mismo que multiplicar el número. O sea, no es lo mismo multiplicar 50 por 50 que multiplicar 50% por 50%. Al multiplicar porcentajes, nosotros estamos multiplicando números que van de 0 a 1, o sea, en este caso 0,5 por 0,5. Y 0,5 por 0,5 es 0,25, o 50% por 50% también es 0,25. ¿Qué podría ser el error? Que no están utilizando el símbolo de porcentaje. ¿Ok? Si no están utilizando el símbolo de porcentaje, les recuerdo que está arriba de la tecla de paréntesis, del paréntesis que se abre. Para hacerlo tienen que activar primero la tecla Shift. ¿Ok? Y la cuarta parte, como decía antes el compañero, si les da de una vez 1 sobre 4, o la cuarta parte, para pasar esa fracción a número, utilizan la tecla que está arribita de la tecla del, que dice S flecha D. Eso es para pasar de científico a decimal. Entonces, si les da fracción, con esa tecla lo pasan a decimal. ¿Ok? Por eso les decía que sí es súper importante que tengan la calculadora, porque van a tener que hacer algunos cálculos, ¿verdad? Como estos que están acá. Igualmente, la calculadora también sirve para redondear. No les explico ahorita porque si no, me van a hacer trampa en el examen y como que mejor no. Ok, entonces, ve qué fácil. Aquí en esta fórmula, pues ya sabemos que P por Q, tanto arriba como abajo, lo vamos a sustituir de una vez por 0,25. ¿Ok? Quiere decir que ya tenemos la N mayúscula, que está tanto arriba como en este paréntesis de abajo, es el tamaño del lote, el tamaño de la población o el tamaño de la producción. Entonces, cuando se les dé, digamos, de una producción total de tanto, de un lote de tanto, pues ahí sustituimos ese valor. ¿Ok? Y el último valor, bueno, recuerden que aquí en la parte de abajo a la población, a la N mayúscula, tenemos que restarle 1. Así que si por ejemplo son 500, arriba sí son 500, pero abajo sería 500 menos 1. Entonces sería abajo 499. Igual lo pueden poner así. De hecho, si ponen esta misma operación en la calculadora se los da. Ya les voy a hacer unas cuantas indicaciones. Luego dice que sustituimos la D. ¿Okay? Aquí es, digamos que lo más complicadillo de acá es eso. Es la obtención de D. ¿Por qué? Porque D me va a representar el nivel de confianza. Entonces, yo tengo que saber el nivel de confianza
para poder obtener el valor de D. Por ejemplo, en una tabla que está después, aquí les presento cómo se obtiene el valor de D. Si pueden ver bien la pantalla, no ven nada extraño. Aló. Hola, hola. Profe, a mí en veces se me va, pero yo creo que es por el internet, entonces por eso me salgo y vuelvo a meterme y ahí No, voy. pero alguien que sí tenga una conexión estable, no ve ninguna cosa extraña. Todo bien, profe. Todo bien. Bueno. Sí, yo lo escucho bien, profe. No es que me escuche, es que vean bien la pantalla. Bueno, está bien. Que a los dos lados hay un por ciento, profe. Exactamente, bueno, vamos ahí. Ok. El valor de D va a estar dado por esta fórmula que está aquí. Ok, pero igual ustedes tienen esta tabla para los valores. Por ejemplo, si el valor de D, que yo les digo a ustedes, el nivel de confianza va a ser 95, por lo tanto, el nivel de error va a ser 5. ¿Por qué? Porque el nivel de error va a ser la diferencia entre 100 y el nivel de confianza. O sea, lo que yo voy a tener ahí de probabilidad de error. Como repito, si yo tengo un nivel de confianza de 95 y como la diferencia entre 100 y el nivel de confianza es el error, 100 menos 95 va a ser 5. Y para obtener este valor de D, que es el que está aquí, que yo voy a utilizar en la fórmula, tengo que agarrar este 5%, elevarlo a la segunda potencia y dividirlo entre 4. Si ustedes agarran en la calculadora 5% elevado al cuadrado y luego dividido entre 4, les va a dar este número. Bueno, dependiendo de la calculadora como esté configurado, le va a dar eso, le va a dar 6,25 por 10 a la menos 4. Es exactamente lo mismo. No estamos viendo ahorita notación científica, lo vamos a ver en el próximo módulo, pero aquí ustedes ya pueden tener de primera mano los valores de D, en este caso a sustituir dependiendo del nivel de confianza. Aquí nada más les dejo la explicación de dónde se obtiene este valor, cómo sale y cómo se obtiene, pero ya por ejemplo acá, que yo les digo generalmente 95% o ya les digo de una vez el 95%, pues sustituimos ese valor. Por ejemplo, aquí tenemos este cálculo, ¿verdad? Donde ya les doy todos los datos, ¿verdad? Les digo nivel de confianza 95%. Bueno, en este caso ya les estoy dando de más el valor de D, pero si yo no les doy el valor de D, pues ya ustedes tienen que saber que entonces D, cuando es 95%, corresponde a 0,000625, que es el que está en esta tabla. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tienen que tener a mano esta tabla o apuntar los datos o sacarles pantallazo, como quieran. ¿Okay? Y los demás datos, ¿verdad? La población, que es 635, el posible error de cliente y ocasional, que es 50 y 50, que siempre vamos a utilizar. Entonces, en el cálculo, que sería un cálculo como este, sustituimos y vamos a sustituir esos valores aquí. N, que es 635, por 0,5 por 0,5, o de una vez ponemos 0,25, que es lo mismo que 50% por 50%, dividido entre 635 menos 1, o de una vez podemos poner 634 por este valor de D, perdón, este valor de D que obtenemos de la tabla, que es 0,00625, más 0,25% o la multiplicación de P por Q, o 50% por 50%. Esto tal y como está ahí, ustedes lo ingresan en la calculadora con mucho cuidado, ¿verdad? Donde está por, le ponen por, donde está más, le ponen más, y la misma calculadora les va a dar este resultado, 245,7. ¿Okay? En ese caso, esa es la muestra que yo debo extraer del total,
en este caso del total, que es 635 de la población, para tener un 95% de nivel de confianza. Ahí lo redondea al número mayor, ¿verdad? A 246 porque se pasa de 5, ¿no? Sí, aquí se redondea a un número entero porque yo no puedo extraer decimales, ¿verdad? De las muestras. O extraigo 245 o extraigo 246. Es más factible extraer 246, que es el número más real que está acá dentro de la realidad, ¿verdad? Redondeando al número entero, ¿verdad? Ok. Simplemente es sustituir, ¿verdad? Vienen un par de preguntillas en el examen, pero siento que seguían con esto y entendieron esta parte, o igual si tienen alguna pregunta, lo resolvemos de una vez. Vamos a ver entonces. Ok, ahora vamos a ver algunos conceptos de manera teórica y también de manera práctica. Ya luego lo vamos a aplicar ya más a profundidad. Pero vamos a ver lo que son las medidas de tendencia central, ¿verdad? Que es Profe, disculpe, es que tengo una duda con respecto a este tema de la muestra. Sí, claro, digan. Digamos, esa fórmula que estábamos viendo ahorita es para determinar o para tener una idea de qué tamaño sacar la muestra según el tamaño de la producción. Exacto. Es Digamos, sí, adelante. Es correcto. Pero yo lo que me pregunto es, digamos, en qué tipo de industria, en qué tipo de industria se podría, o sea, se saca una muestra única. Es que hay muchos tipos de industrias, hay muchos tipos de producción, ¿verdad? O sea, ¿cómo le explico? Hay industrias donde sacan, son kilos y toneladas de tal producto. Otros que son es un poquito menos. Pero una muestra, ¿para qué o qué? O sea, eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué tipo de muestra? Una muestra de no sé, de producto terminado, una muestra de materia prima, una muestra para no sé, para distintos parámetros. Pero las muestras hay que sacarlas en diferentes puntos, en diferente momento del proceso. No se puede sacar una sola muestra. Sí, ok, vamos a ver, le voy a responder. Obviamente durante el proceso es muy difícil establecer un tamaño de la muestra con esta fórmula, ¿verdad? Con esta técnica. ¿Sí? Vuelvo y repito. Cuando nosotros no tenemos establecido un plan de muestreo y necesitamos extraer una muestra, por ejemplo, llega un proveedor, ¿verdad? Y el proveedor llega con 1000 piñas, ¿verdad? Estamos hablando tal vez de industria alimentaria. Entonces, esas 1000 piñas van para proceso, van para producción. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar el nivel de muestreo de este proveedor, que es la primera vez que no tengo un plan de muestreo establecido? Porque, repito, existen técnicas que vamos a ver más adelante de planes de muestreo, pero ya cuando estamos en la parte de asociación empresarial, ¿verdad? Ya cuando tenemos un proveedor establecido, cuando ya tenemos un proveedor aprobado, y cuando manejamos planes de muestreo o tabla militar estándar también. En la parte de producción es muy difícil porque está apenas en producción y no sabemos cuál lote o cuánto de lote va a salir, ¿verdad? Porque puede ser que uno tenga planificado tanto, pero puede ser que salga más o puede ser que salga menos. Entonces, muchas veces yo necesito establecer una muestra, extraer una muestra, y no me sirve ninguna de las técnicas que tengo establecidas como planes de muestreo, ¿verdad? Por alguna razón. ¿Ok? Y como lo que estamos viendo también es estadística general, entonces control de estadístico, la cuestión de las muestras es súper importante,
Pero yo no puedo decir, mira, extraigo una muestra de 1000, voy a extraer 100 o voy a extraer 50. Sí, está bien, eso es una muestra, pero una muestra en base a qué. Como les dije al principio, esta es una muestra en base a un nivel de confianza. Ok, a partir de más o menos por ahí de octubre, noviembre, van a empezar a escuchar en las noticias, mire que tal candidato tiene según la encuesta tal, porque eso se hacen por encuestas, ¿verdad? Una encuesta tal definió que el candidato tal tiene una intención de votación de tanto, y se hizo con una encuesta con un nivel de confianza del 90%, del 95%. O a veces en vez de decir el nivel de confianza dicen el nivel de error. Dicen con un error del 1%, con un error del 2%. ¿Verdad? Porque se establecieron patrones de muestreo, ¿verdad?, a una población, la cual yo no puedo encuestar a todos, ¿verdad? Sería imposible encuestar a los 5 millones y resto de habitantes. Entonces se establece un tamaño de muestra dependiendo de la población. Lo mismo va a pasar cuando tengamos que muestrear algún producto, también algún producto devuelto. Nos van a devolver un lote y mira, entonces normalmente cuando se devuelve un lote se aplican planes de muestreo de estos para definir con un nivel de confianza si de verdad ese lote aplica el reproceso o aplica alguna otra cosa, ¿verdad? También. Ok, profe, ya le comprendí. Sí, tiene razón. Okay. ¿Alguna otra persona? Como les dije, luego vamos a ver planes de muestreo, ¿verdad? Y tabla militar estándar y algunas otras cosas, ¿verdad? Que ya ahí, obviamente ya eso es un poco más científico, ¿verdad? Y con lo que se trabaja más constantemente. Pero cuando necesito establecer una muestra por A o por B y que esa muestra tenga un nivel de confianza, pues primero saber la muestra y luego establecer el nivel de confianza. Y ahí pues tenemos esa herramientilla. Ok, aquí vamos, como les decía, vamos a ver las medidas de tendencia central, ¿verdad?, utilizadas para un grupo de datos. O sea, cuando yo tengo un grupo de datos, ese grupo de datos les necesito establecer diferentes medidas, o lo que llamamos también variables. Pero dentro de las más importantes que yo necesito establecer, ¿verdad?, luego más adelante vamos a ver por qué, son las medidas de tendencia central. O sea, hacia donde tienden los datos a estar en términos de centrabilidad. ¿Bien? Estas medidas que vamos a ver son estas tres, que son la media, la mediana y la moda. La media también se le suele llamar promedio o promedio de la media. Ok, vamos a ver. Vamos a poner de ejemplo esta serie de datos. Como les dije, las medidas de tendencia central son para aplicarlas a un conjunto de datos. Normalmente es un conjunto de datos de muchos números, ¿verdad?, pero se puede aplicar a cualquier cantidad. Aquí, a modo de explicación y de ejemplo, vamos a utilizar estos 7 datos, ¿verdad? Como ustedes verán, son datos que van muy parecidos, ¿verdad? Rondan en cantidades muy similares. Entonces, cuando hay cantidades muy similares, ahí es donde yo necesito aplicar el promedio. Por ejemplo, los que estamos ahí un poquillo aficionados con el fútbol, dicen, mire, es que el promedio de edad de los jugadores del super equipo de la liga, de la liga, es que a veces también se me sale, de la liga, tienen como promedio tanta edad, ¿verdad? Entonces voy a copiar estos datos también en Excel. Aquí.
Excel lo voy a usar a modo de explicación, ¿verdad? No es que se hace así en Excel. O sea, por aquello de que hay algún intrépido ahí que, así no es, profe. Yo sé, nada más es para modo de explicarlo. Entonces el primero de ellos que vamos a ver es la media o promedio, como les dije. Yo normalmente le llamo promedio, ¿verdad? Y dice que este valor se obtiene de la sumatoria de cada uno, o sea, sumar cada uno, y luego dividirlo entre n, o el número de datos. O sea, en este caso yo tengo 7 datos, como ustedes pueden contarlo, ¿verdad? Los contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sumo esos datos y esa sumatoria la divido entre el número de datos, 7. Al final, si hacemos eso, vamos a obtener 33,7. Si lo vemos de manera un poquillo más gráfica, si lo vemos de manera un poco más gráfica, es sumar cada uno, o sea, 35 más 31 más 33 más 36 más 34 más otra vez 34 y más otra vez 33, y haciendo esa sumatoria y luego dividiéndola entre 7, vamos a obtener 33,7. Ustedes lo pueden hacer en sus calculadoras. Voy a devolver un toquecito aquí para quitarles esos más, nada más los puse ahí de manera gráfica. Ok, y copiar estos de manera horizontal aquí. Ok, así de simple, así de fácil. Sumamos los datos y luego lo dividimos entre el número de ellos. Ok, ahora quiero que me digan cuántos de ustedes tienen ahorita calculadora. Yo sé que hay un par ahí, ya me lo pusieron, pero que tengan calculadora científica, marca Casio, no importa que sea viejita, nueva, como sea. Yo tengo a mano. Yo también, profe, una pregunta. En esa operación, primero es sumar todo eso y después dividirlo. Por eso le dio ese resultado. Sí, usted lo puede hacer de dos maneras. Usted lo puede sumar y luego de esa sumatoria lo divide, o lo puede hacer de una vez con la parte de fracción. La calculadora tiene una tecla que acciona el modo de fracción, y en la parte de arriba hace la sumatoria y en la parte de abajo pone el 7. En este caso 7, ¿verdad? Porque son 7 datos. O como usted, o también hace la sumatoria y el resultado de esa sumatoria lo divide entre 7. De cualquiera de las dos maneras, Ok, ahora vamos a ver. Acá. Ahora vamos a ver la mediana. Alguien tiene ahí el micrófono activado. Vamos a ver la mediana. Ahí me ayudan ahí con el micrófono, porfa. Que ya que se escucha como mucha interferencia. Ok, la segunda medida de tendencia central que vamos a ver es la mediana. Esta mediana lo que me va a indicar es el punto central donde se encuentran los datos, o sea, donde los datos se parten en dos.
A un lado va a quedar 50% y al otro lado va a quedar 50%, siempre. Para definir esta variable, yo tengo que utilizar esta fórmula, que es n más 1 entre 2. Así de sencillo. Pero después no se vuelve tan sencillo, porque si yo aplico n más 1 entre 2, en este caso que tengo 7 datos, n es la cantidad de datos, 7 más 1 me va a dar 8, y 8 entre 2 pues va a ser 4. Este resultado que está aquí, lo que me va a indicar es la posición. No me va a decir que la mediana es 4, porque si no, imagínense, siempre que yo tenga 7 datos, pues siempre la mediana va a ser 4. No, me va a decir que la posición está ubicada en el dato 4. Entonces, para ello, yo necesito ordenar los datos, ¿no? ¿Okay? Yo necesito ordenar los datos de menor a mayor. ¿Okay? Ya no como los tenía originalmente, como en el ejemplo, cuando les dije vamos a utilizar este ejemplo. Bueno, sí, ahí tenemos los datos. Para el promedio no hay ningún problema porque sumamos, ¿verdad? El orden de los datos no altera el producto y de luego dividimos. Pero para la mediana sí necesito tenerlos ordenados, y como ustedes verán aquí, ya los pongo ordenados, ¿verdad? El menor primero, luego el que sigue, bueno, tengo 2 veces 33. Luego también tengo 2 veces 34, 35 y 36. Y ahora sí, con el orden en el que están, digo cuál está en el número 4. Y en este caso el que está en el número 4 es 34. En ese caso la mediana es 34. Como verán, este segundo dato que estamos obteniendo de tendencia central es muy similar al del promedio. El promedio eran 33,7. Y este es 34. Son medidas de tendencia central, siempre tienden a eso, siempre tienden a ser muy similares, porque están en el centro del medio de la mitad. Ok, y como ustedes verán, de un lado se encuentran 3 datos y del otro lado se encuentran otros 3 datos, o sea, 50 y 50, exactamente a la mitad. Ok, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En este caso nos dio un número exacto, ¿verdad? 4. Pero ¿qué pasa cuando en vez de tener 7 datos tengo 6? Vamos, que ya no tengo el último número 35, ya no lo tengo, lo quito. Ok, en este caso, bueno, la fórmula de la mediana sigue siendo la misma, solamente que en este caso en vez de ser 7 son 6, y al aplicar la fórmula me va a dar como resultado la posición 3,5. Ya no va a ser 4. Eso quiere decir que entonces la mediana va a estar entre el 3 y el 4. O sea, va a estar aquí. ¿Ok? Si este número fuera igual al que está a la par, si fueran los 233 o si fueran los 234, no hay nada más que hacer. Pero en este caso los números son diferentes. Para ese caso, lo que hacemos es que estos dos datos los vamos a sumar, sumamos el primero y el segundo dato, 33 más 34, y lo dividimos entre 2, para saber cuál es el dato que está entre ellos dos. En este caso es muy sencillo porque es un número, pero si fuera 31 y luego 35, pues ahí sí se complica un poco. Pues en este caso nos va a decir que la mediana, que es la que está entre el 34 y el 35, que es la posición 3,5, nos va a dar 33,50. Y esa es la mediana, que es la que va a estar a la pura mitad de este conjunto de datos. Repito, primero definimos la posición es 3,5, bueno, nos va a decir que está entre el 3 y el 4. Sumamos esos datos, el dato 3 y el dato 4, y luego lo dividimos entre 2, para definir entonces el valor de la mediana, no la posición, sino ya ahora sí el valor. Ok, antes de explicarles eso, antes de explicar la moda, vamos a ver. Los que tienen calculadora común y corriente, o tienen de la última generación, la negra, que es súper carísima.
que necesito saber porque las dos tienen diferentes maneras de aplicar ahí las operaciones. Profe, yo tengo la Casio, pero una blanca. Ojo, esa es de las caras, ¿verdad? Es que hay en negro y Ya, en blanco. ¿Ah? Es que hay en negro y en blanco. No sé, no. Seguro por el modelo, no sé. Mándame una foto, porfa. Nada más para estar completamente seguro. Ok. Bueno, no importa. De todos modos, tal vez ahorita que estoy diciendo eso, para la próxima todos se encarguen de tener calculadora porque ya van a ver que va a ser muy necesario. O sea, si no la tienen en este módulo, que es estadístico, para el módulo de metrología, yo no sé qué van a hacer. Entonces sí es importantísimo que la tengan. Entonces digamos que vamos a saltarnos esta parte por hoy. Y si en la próxima tenemos bastantes personas con calculadora, les explico la parte de redondeo y la parte de promedio y mediana con la calculadora. Evelyn, de ahí blanca. Profe, pero yo no, esta no es blanca, muchachos, esta es negra. No, atrás es blanca. Pero usted me pero usted me está mandando la parte del frente, que la parte del frente es negra. Ay, qué Pero muchacho. la parte de atrás. Sí, esta es de última generación. Más bien esta es súper genial para todos esos cálculos que estoy explicando. Así que, pero los que no puedan conseguir de esta última generación tampoco se preocupen. Consigan una común y corriente, ojalá esa sí marca Casio. Alguna persona que ya no la esté usando, o alguien ahí que ya salió del colegio o algo así. O sea, no se pongan a comprar. Sí vamos a usarla, pero no es para que gasten. Y esa que me está mandando la compañera es carísima. Carísima me refiero que, no sé. No voy a decir precios porque no quiero asustar, pero así como sacar de un solo para comprarla, pues no, más bien si tienen ahí para comprarme una a mí, excelente. Pero bueno, entonces recapitulo un poco. Tenemos medidas de tendencia central, ya vimos la media y la mediana, o promedio y mediana. ¿Ok? Como verán, los resultados casi siempre van a ser muy parecidos. Incluso en muchas situaciones va a ser el mismo. Así que no se extrañen si en algún momento el valor de la media y el valor de la mediana es el mismo, porque cuando tenemos una serie de datos con distribución normal, me estoy adelantando a material más adelante, pero cuando tengamos una serie de datos con distribución normal, estos dos valores van a ser los mismos, van a ser exactamente los mismos. Pero bueno, en dado caso, a veces tal vez vamos a ver qué usamos, la media o la mediana. Bueno, en el caso de nosotros, aquí les dejo unos ejemplos, dependiendo del análisis que uno haga o dependiendo hacia donde uno quiera aplicarlo, pero en el caso de nosotros, lo normal es que utilicemos el promedio, o sea, que sepamos el valor del promedio. Por eso quería explicarles una cuestioncilla ahí con la calculadora para obtenerlo, no mejor, pero sí digamos un poquillo más rápido. Pero bueno, con lo mismo que acabamos de ver ahorita, lo vemos. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver unos tipos de gráficos de distribución donde ahí nos va a servir la media o la mediana o la moda. Ya vamos a ver la moda. Esos tres valores van a tener una posición, ¿verdad?, dentro de la distribución de datos. O sea, esta curva que está acá me representa los datos están acá. Entonces ahí vamos a aplicar eso más adelante. Y pues bueno, la última variable de tendencia central es la moda. La moda, tal y como su nombre lo dice, es el valor que más se repite o es el valor que más veces se encuentra, o sea, lo que está de moda, lo que más hay en la calle, si lo quieren comparar de esa manera. Este valor muchas veces no suele ser único, muchas veces suele ser multimodal, o sea, que existan varias modas.
como en el ejemplo que nosotros acabamos de ver. Si nos vamos a ver cuáles son los datos que más se repiten, pues tanto el 34 como el 33 se repiten dos veces. En este caso tenemos dos modas, el 33 y el 34. Y si ustedes ven, ya analizando un poquito más en detalle, vean que este simple ejemplo de 7 datos con esos valores entre 31 y 35, tanto el valor de la media, de la mediana y de la moda son muy similares. 33, 33,7 y 34 andan siempre tirando hacia eso, tirando hacia la parte central, hacia definirme dónde está un punto intermedio. ¿Ok? Esto de manera así como lo estamos viendo, ¿verdad? Más adelante obviamente ya lo vamos a ver de manera más aplicativa, tanto en calculadora y ojalá también en Excel, ¿verdad? Por ejemplo, en Excel les voy a enseñar la próxima semana. No tengo activado eso. Es que cambié de computadora hace poquito y se me olvidó instalarles unas cosillas acá de complemento. Qué pena. Les prometo que la próxima lo hacemos. Una cuestión aquí para sacar el análisis de datos. De una vez lo instalo y se los explico cómo instalarlo. Entonces quedamos pendientes con eso. No sé, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna duda. Tienen unas cuantas preguntillas, ¿verdad? De esto que acabamos de ver. En el caso del redondeo, las preguntas que vienen del redondeo, tienen que escribirlas. Esas ya vienen como respuesta directa, ¿verdad? Y vamos a ir aplicando diferentes tipos de preguntas, actividades de evaluación. En este caso ya vamos a ir incorporando la respuesta directa. Entonces yo les pido que me redondeen X número a cierta cantidad de decimales. Lo redondean y escriben esa cantidad y el sistema les va a decir si está correcta o no, ¿verdad? Dependiendo de lo que ya yo le haya previamente establecido, igual vienen otras que son de selección única, son poquitas, que son como 15 preguntas de esta semana, pero igualmente dentro de lo que acabamos de ver ahorita. Así que ojalá que no tengan ninguna duda. Si cambiamos de plataforma o hay algún cambio, yo les estoy avisando con tiempo. Todo claro, profe, para mí. Ok. Todo bien, todo bien. Ok. No me confundan el color blanco con el color negro, porque yo el color blanca, ¿cuál es la? Yo es que hasta me quedé asustado y digo, ¿cuál es la blanca? Pero bueno, está bien. Profe, es que de verdad atrás es blanca, entonces yo digo que era la blanca. Sí, es que vieras que le voy a ser sincero, y no solo a usted, sino a todos. Yo esas calculadoras casi no la he usado, y la he aprendido a utilizar así, remotamente, viendo y diga, tóquele aquí, póngale allá, porque es muy similar a las anteriores. Pero en términos ¿cómo le dijera? En términos de conveniencia, o sea, esa calculadora simplifica todavía mucho más. O sea, usted verá que tiene una pantalla hasta más grande y todo el asunto. Entonces, yo quiero comprarme una, pero la verdad no tengo tanta plata como usted. Pues, hay que esperarse. ¿Alguien más? Profe, una pregunta, los redondeos siempre van a dos decimales. El redondeo, aló, En el examen, digamos. el redondeo yo les indico a qué cantidad lo tienen que redondear. Si lo tienen que redondear a 1, si lo tienen que redondear a 2, a 3, a 4. Obviamente, dependiendo de la cantidad que lo tengan que redondear, tienen que aplicar la misma técnica, fijarse en el número que está a la par para ver cómo va a quedar, si queda igual o se le suma 1. Ah, ok, pero la pregunta lo especifica entonces. Es que, vieras que casi no lo entendí porque se le corta un poco, me vuelvo a repetir. No, que si la pregunta del examen lo especifica, Sí, digamos, sí, claro, claro. si Sí, se sí. tiene que ser a 2, a 3 decimales, no sé. Sí, claro. Sí, lo especifica a cuántos. Sí. Ah, ok. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Bueno,
Entonces, en serio, pónganse en las pilas, repasen bastante. Tratemos de que la próxima, como les dije, no es necesario que tengan Excel, pero sí, porfa, sí es necesario que tengan, aunque sea una calculadora ahí prestada, ¿verdad? Para poder explicarles esto, ¿verdad? Al final de cuentas, realmente una calculadora casi siempre es una de las herramientas que usamos en calidad, ¿verdad? Para cuando tenemos que salir, ya no es una computadora, por lo menos andar una calculadora. ¿Ok? No, feliz noche, y cualquier cosa, si hay algún cambio, les voy avisando de camino. Buenas noches. Buenas noches a todos.